El día que su familia la entregó como pago, Leonor no derramó ni una sola lágrima. Había aprendido desde niña que el llanto era un lujo que los pobres no podían permitirse. El carruaje traqueteó durante 3 horas por caminos que el polvo de agosto había convertido en cicatrices sobre la tierra. Leonor iba sentada frente a su padre, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo, 2 puños disfrazados de calma. Don Isauro Heredia no la miraba. Miraba la ventana, o más bien miraba la nada que había más allá de ella, como si los matorrales secos del camino pudieran absolverlo de algo. Llevaban en silencio desde que salieron del pueblo. Leonor no se lo reprocharía. Hacía ya mucho tiempo que las palabras entre ellos habían dejado de alcanzar. Cuando el carruaje se detuvo frente al portón de madera oscura de la Hacienda Castillo, ella bajó sola. El cochero ni siquiera intentó ayudarla. Su padre bajó después, lento, con los hombros caídos como ramas después de la lluvia. Cargaba un sobre entre los dedos, el documento de la deuda, con el sello de don Severo Obregón todavía impreso en cera roja en la esquina. Leonor no miró el sobre. Miró la hacienda. Era más grande de lo que había imaginado. Las paredes de adobe encalado absorbían el sol de la tarde y lo devolvían en un blanco casi violento. El patio delantero estaba limpio, sin una piedra fuera de lugar, con 2 naranjos que proyectaban sombras simétricas sobre el suelo. Todo en ese lugar hablaba de orden, de control, del tipo de control que no necesita anunciarse porque se ve solo. Esperaron. 1 minuto, tal vez 2. Y entonces él apareció. Salió por la puerta principal sin apresurarse, como si el tiempo fuera una cosa que le pertenecía. Don Rogelio Castillo tenía 34 años y cargaba cada uno de ellos con una densidad que los hombres más viejos tardaban décadas en desarrollar. Era alto, más de lo que Leonor había calculado, con hombros anchos bajo una camisa de lino color crudo, las mangas enrolladas hasta los codos, exponiendo antebrazos que hablaban de trabajo real, no de pose. El cabello, negro como tinta fresca, estaba peinado hacia atrás con sencillez. La mandíbula, cuadrada y firme, sostenía una expresión que no era crueldad ni frialdad exactamente. Era algo más difícil de descifrar. Ausencia de necesidad de agradar. Sus ojos eran color ámbar, claros, casi extraños en un rostro tan oscuro. Y en este momento estaban fijos en don Isauro con una calma que resultaba, de alguna manera, más amenazante que cualquier gesto de ira. Leonor sintió algo en el pecho que no supo nombrar. Lo archivó rápidamente bajo la categoría de rabia. Don Isauro extendió el sobre con mano temblorosa. Don Rogelio, como acordamos, aquí está todo. La deuda y mi hija. Hubo una pausa. Don Rogelio bajó la vista al sobre. Lo tomó sin abrirlo, sin examinarlo, sin la menor señal de triunfo. Lo sostuvo entre 2 dedos, como quien recibe algo que ya esperaba desde hace tiempo. Luego, por primera vez, desvió los ojos hacia Leonor. La miró exactamente 4 segundos. Ella no bajó la vista. Él tampoco. Se fue don Isauro, quien rompió el silencio con una tos nerviosa. Don Rogelio guardó el sobre en el bolsillo de su pantalón, dio media vuelta hacia la puerta abierta de la hacienda y dijo, sin levantar la voz, sin adornar la frase con ninguna cortesía innecesaria: Petra le mostrará su habitación. Eso fue todo, sin bienvenida, sin amenaza, sin explicación. Leonor recogió su única maleta del suelo. Su padre ni siquiera hizo el intento, y cruzó el umbral de la Hacienda Castillo con la barbilla en alto y el corazón golpeando contra las costillas como algo que quisiera escapar. Adentro, la sombra era fresca y olía a madera vieja y a lavanda seca. Afuera, escuchó el carruaje alejarse. Su padre no se despidió. Petra era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño tan apretado que parecía jalarle las cejas hacia arriba.
dándole una expresión permanente de ligera sorpresa. Caminaba rápido y hablaba poco, dos cualidades que Leonor agradeció en silencio durante los primeros minutos. La habitación era sencilla pero digna, una cama de hierro con colchón de lana, una palangana de cerámica blanca sobre un trinchador de pino, una ventana que daba al huerto trasero. Nada sobraba, nada faltaba. «El desayuno es a las 6», dijo Petra, depositando una jarra de agua sobre el trinchador. «La cena, a las 8. Don Rogelio come solo». «¿Y yo?», preguntó Leonor. Petra la miró con esos ojos ligeramente arqueados. «Eso lo decide usted», y salió cerrando la puerta con una delicadeza que en ese contexto sonó casi como un reto. Leonor se quedó sola. Se sentó en el borde de la cama, puso las manos sobre las rodillas y miró el suelo de tierra apisonada durante un tiempo que no supo cuantificar. Luego respiró hondo, se levantó, desdobló su ropa con cuidado metódico y la acomodó en el cajón del trinchador. No iba a deshacerse, no aquí, no frente a paredes que no la conocían. Esa noche no cenó. El primer enfrentamiento llegó al tercer día, como llegan las tormentas de verano, sin aviso previo, precedido solo por un calor denso que debería haber sido señal suficiente. Leonor había salido al patio delantero poco después del amanecer, cuando la hacienda todavía estaba en ese estado de penumbra dorada que precede al trabajo. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar. Llevaba 3 días comiendo en silencio, caminando por los corredores con la cautela de quien habita territorio enemigo, observando. Y lo que observaba no terminaba de encajar con lo que esperaba encontrar. Los peones saludaban a don Rogelio por el nombre. «Buenos días, don Rogelio». «Que le vaya bien, don Rogelio», pero sin el encogimiento de hombros que acompaña el saludo a los patrones que inspiran miedo. Era respeto de otra clase, el tipo que se gana, no el que se impone. Los salarios, lo supo por una conversación que no pretendía escuchar entre 2 empleados junto al establo, se pagaban puntuales cada primer lunes del mes, sin descuentos arbitrarios, sin pretextos. El administrador de la hacienda, un hombre flaco de apellido Carvajal, llevaba 20 años en el puesto y hablaba de don Rogelio con la lealtad callada de quien ha decidido que ese hombre merece su mejor trabajo. Nada de esto tenía sentido para la imagen que Leonor había construido de él. Fue en esa confusión donde la encontró aquella mañana, parada junto a los naranjos, con los brazos cruzados y el ceño fruncido ante sus propios pensamientos, cuando escuchó sus pasos sobre el empedrado. «¿Tiene algo que hacer?», dijo él. Leonor se volvió despacio, con la calma que cuesta trabajo. «¿Perdón?». Don Rogelio se detuvo a 4 pasos de distancia. Llevaba el mismo tipo de ropa de siempre, funcional, sin adorno, y la miraba con esa expresión que ella todavía no había descifrado del todo. «Le pregunto si tiene algo que hacer», repitió sin impaciencia. «Si va a vivir en esta hacienda, necesito saber si sabe hacer algo útil o si solo sabe estar de pie mirando los naranjos». El aire entre ellos se tensó de golpe. Leonor descruzó los brazos con lentitud. «Sé administrar una casa», dijo. «Sé llevar cuentas, preservar alimentos, organizar una despensa, atender enfermos y dirigir personal». Hizo una pausa breve. «¿Necesita que le deletree alguna de esas palabras?». Algo cruzó por los ojos color ámbar. No fue ofensa, fue casi, una chispa de algo diferente, extinguida antes de que pudiera clasificarse. «Carvajal le mostrará la despensa esta tarde», dijo él, y siguió caminando hacia el establo sin agregar nada más. Leonor lo vio alejarse y sintió una rabia que no era del todo rabia. Era algo más complicado y mucho más inconveniente. Las semanas que siguieron establecieron una rutina extraña, sostenida por el orgullo de ambos como 2 pilares que no se tocan pero sostienen el mismo techo.
Leonor tomó las riendas de la administración doméstica con una eficiencia que Petra observó primero con desconfianza y luego con una aprobación que nunca verbalizó, pero que se manifestó en pequeños gestos: dejarle el mejor queso del desayuno, aparecer con agua fresca cuando llevaba horas trabajando en los registros. Rogelio no comentaba el trabajo de Leonor, pero Carvajal, sin que nadie se lo pidiera, le mencionó una mañana que los números del mes estaban más claros que nunca. Comían separados, cruzaban palabras necesarias, se evitaban con una precisión que exigía, paradójicamente, estar muy atentos el uno al otro, y entonces llegó la noche en que todo cambió. Era tarde. Leonor había bajado a buscar agua porque el calor del cuarto no la dejaba dormir. Cruzaba el corredor en silencio, con una vela en la mano, cuando pasó frente al despacho de don Rogelio. La puerta estaba entreabierta. Adentro, él estaba sentado ante el escritorio, de espaldas a la puerta, con papeles extendidos frente a él. Pero no los leía. Tenía la cabeza levemente inclinada y sostenía entre los dedos algo que Leonor reconoció de inmediato con un golpe frío en el pecho. Una carta, con el sello de cera roja en la esquina, el mismo sello exacto que había visto en el sobre que su padre le entregó a don Rogelio el día que la dejó aquí. El sello de don Severo Obregón. Leonor contuvo la respiración. La vela tembló en su mano. Don Rogelio no se movió. No la había escuchado. Pero lo que había sobre ese escritorio, los papeles, la carta, el gesto tenso de sus hombros mientras la sostenía, le decía a Leonor, con una claridad brutal, que la historia que le habían contado sobre su propia vida tenía agujeros que nadie le había mostrado todavía. Retrocedió un paso, luego otro, y regresó a su cuarto sin el agua, con la vela apagada por el viento del corredor y el corazón latiendo demasiado rápido para una mujer que creía tener todo bajo control. «Espera, ¿tú también sentiste eso?» El sello de don Severo Obregón en manos de don Rogelio, en plena noche. Eso no es casualidad. Alguien enterró una verdad aquí, y Leonor acaba de rozarla sin saberlo. ¿Crees que don Rogelio la rescató o tiene sus propios motivos oscuros? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerlos, y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora. Historias como esta llegan cada semana y no querrás perderte lo que viene. Esa noche Leonor no durmió. Se quedó tendida sobre la cama con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el viento mover las ramas del huerto y repasando la escena una y otra vez, como quien intenta encontrar una costura suelta en una tela que parece entera. El sello rojo, los papeles extendidos, la tensión en los hombros de don Rogelio, que no era la tensión de un hombre revisando sus propios asuntos, sino la de alguien cargando algo que no eligió cargar. Se preguntó si debía confrontarlo directamente. Desechó la idea antes de que terminara de formarse. No tenía suficiente, y Leonor Heredia no era de las que disparaban sin apuntar. Necesitaba saber más. Comenzó a observar con una atención diferente. Ya no era la vigilancia defensiva de las primeras semanas, esa forma de mirar que busca amenazas, sino algo más metódico, más paciente. Empezó a notar detalles que antes había descartado como irrelevantes. El despacho de don Rogelio tenía una cerradura nueva, instalada recientemente a juzgar por el brillo del metal que no coincidía con la madera oscurecida de la puerta. El cajón inferior del escritorio, lo supo porque Carvajal alguna vez lo mencionó de pasada al pedirle una factura, nunca se abría frente a nadie. Don Rogelio recibía correspondencia 2 veces por semana. La mayor parte llegaba en sobres ordinarios de trabajo, pero había uno, siempre uno, que el correo entregaba directamente en mano con una discreción que contrastaba con el resto. Rogelio lo guardaba sin abrirlo delante de nadie. Y había algo más. Cada 15 días, sin falta,
Don Rogelio tomaba su caballo solo y salía por el camino norte antes del amanecer. Regresaba horas después, con la misma expresión cerrada de siempre, pero con algo adicional en la postura, un cansancio que no era del cuerpo. Leonor registró todo esto sin comentarlo con nadie, hasta que Petra le dio el primer hilo sin proponérselo. Fue un martes por la tarde, mientras las dos ordenaban la alacena después de la entrega del mercado. Petra acomodaba frascos de conserva con esa eficiencia automática de quien ha hecho lo mismo miles de veces, y Leonor clasificaba las especias en silencio cuando notó en el estante más alto un frasco pequeño de vidrio oscuro con una etiqueta escrita a mano. «¿Qué es eso?», preguntó. Petra miró hacia arriba. Por una fracción de segundo, tan breve que casi no existió, algo cruzó por su expresión. «Tintura para el dolor», dijo, «de cuando don Rogelio tuvo el accidente». «¿Qué accidente?». Petra bajó el frasco, lo limpió con el delantal y lo volvió a subir. «Hace 4 años», dijo con el tono de quien ofrece información suficiente para cerrar una pregunta, no para abrirla. «Una caída del caballo. Le tomó meses recuperarse. ¿Solo fue eso?». La pausa duró exactamente lo suficiente para ser significativa. «Fue una caída del caballo», repitió Petra, y cambió de tema con la fluidez de alguien que ha practicado ese movimiento. Leonor no insistió, pero guardó la pausa en el mismo cajón mental donde había guardado el sello rojo, la cerradura nueva y las salidas en la madrugada. El cajón comenzaba a llenarse. La siguiente pieza llegó por accidente, como suelen llegar las verdades que alguien trabajó duro para mantener enterradas. Era una tarde de calor denso, de esas en que hasta las moscas se mueven despacio. Leonor revisaba los registros de gastos del año anterior en el corredor lateral, donde corría algo de brisa, cuando escuchó voces en el patio. No alzadas. Don Rogelio nunca alzaba la voz, pero con una tensión subterránea que las volvía audibles a pesar de sí mismas. Se acercó lo suficiente para ver sin ser vista. Don Rogelio estaba de pie frente a un hombre que Leonor no reconocía. Mayor, con sombrero de viaje y el aspecto polvoriento de quien llegaba de lejos. Hablaban en voz baja y el desconocido gesticulaba con la urgencia de quien trae noticias que no admiten demora. Don Rogelio escuchaba sin moverse, con los brazos cruzados y esa expresión de montaña que no revela nada. Leonor alcanzó a escuchar 3 palabras sueltas antes de que el viento cambiara de dirección y se llevara el resto. «Obregón ya sabe». Don Rogelio respondió algo breve. El hombre asintió, se ajustó el sombrero y se fue por donde había llegado, sin pasar por la entrada principal. Don Rogelio se quedó solo en el patio durante un momento. Leonor lo observó desde su ángulo sin moverse, sin respirar del todo. Lo vio levantar la vista hacia el horizonte con una expresión que no era miedo. Era algo más parecido a la resignación de quien esperaba una noticia, y finalmente llegó. Luego se volvió hacia la casa. Leonor retrocedió a tiempo, volvió a sus registros con el pulso acelerado y la vista fija en números que ya no leía. Obregón ya sabe. ¿Sabe qué? ¿Qué era lo que don Rogelio había hecho? ¿Y qué tenía que ver ella en todo eso? Las preguntas se apilaban sin respuesta, pero una cosa era diferente ahora. Una cosa había cambiado sin que Leonor lo hubiera decidido conscientemente. Ya no estaba segura de que don Rogelio Castillo fuera el hombre del que necesitaba protegerse. Y esa incertidumbre, descubrió esa tarde, era mucho más peligrosa que la certeza de antes. Don Rogelio Castillo había aprendido a no querer cosas que no podía proteger. Lo aprendió a los 19 años, cuando su padre murió dejando la hacienda cargada de deudas que nadie le había dicho que existían. Lo aprendió de nuevo a los 27, cuando confió en el hombre equivocado y casi perdió las tierras del norte,
en un acuerdo que tenía más trampas que cláusulas. Y lo confirmó a los 30, cuando entendió que don Severo Obregón no era simplemente un hombre codicioso. Era el tipo de hombre que convierte la necesidad ajena en una herramienta, con la paciencia y la precisión de un artesano. Había conocido a Leonor Heredia antes de que ella lo supiera. No en persona. Nunca habían cruzado palabras antes de aquel día en el patio. Pero en un pueblo donde todos se conocen aunque finjan que no, las historias de las familias circulan por los mercados y las misas como el polvo. Sin que nadie las cargue, llegan a todos lados. Rogelio sabía que don Isauro Heredia tenía una hija mayor que llevaba la casa desde los 15 años, porque su madre había muerto, y su padre había decidido que el dolor era razón suficiente para rendirse. Sabía que esa hija había rechazado 2 propuestas de matrimonio, hombres con tierras, hombres con apellido, sin dar más explicación que un silencio que los pretendientes interpretaron como arrogancia y que Rogelio, desde la distancia, interpretó como algo completamente diferente. Sabía también lo que don Severo Obregón planeaba hacer con la deuda de los Heredia, y eso era lo que no podía permitir. La mañana después de la visita del mensajero, Rogelio salió al campo antes de que el sol terminara de subir. Necesitaba el trabajo físico, la tierra bajo las manos, el peso real de las cosas para ordenar lo que tenía en la cabeza. Caminó entre los surcos de la siembra nueva, revisando la humedad del suelo con ese conocimiento táctil que no se aprende en libros. Los peones trabajaban a distancia, sin molestarlo. Sabían leer sus silencios. Lo que el mensajero había traído era simple y grave al mismo tiempo. Obregón había descubierto que la deuda de los Heredia ya no estaba en sus manos. Alguien, Rogelio no sabía todavía quién, le había filtrado la información. Y Obregón, que era paciente, pero no indiferente, empezaría a moverse pronto. El plan había funcionado con una precisión que Rogelio nunca celebró, porque sabía que los planes perfectos solo lo parecen hasta que algo humano los complica. Había comprado la deuda de los Heredia a espaldas de Obregón, a través de un intermediario. Había presentado el acuerdo al padre como una opción menos terrible que la alternativa, sin decirle cuál era exactamente esa alternativa, porque don Isauro era un hombre débil y los hombres débiles hablaban cuando no debían. Y había recibido a Leonor en su hacienda con la intención clara de mantenerla fuera del alcance de Obregón mientras encontraba la manera de resolver la situación de forma definitiva. Lo que no había calculado, lo que ningún plan puede calcular, era ella. Rogelio lo admitió esa mañana entre los surcos, con la honestidad que solo es posible cuando no hay nadie mirando. Leonor Heredia no era lo que había esperado. Había esperado fragilidad, o al menos la versión contenida de ella. Una mujer doblegada por las circunstancias que aceptara la situación con la resignación silenciosa del que no tiene opciones. Había preparado mentalmente la distancia necesaria para tratar con eso. La distancia era algo en lo que Rogelio era muy bueno. En cambio llegó ella, con la espalda recta y los ojos que no bajaban, y esa forma de moverse por la hacienda que no era la de una invitada ni la de una prisionera, sino la de alguien que cataloga, analiza y decide. Había tomado la administración doméstica sin que nadie se la pidiera y la había mejorado sin hacer ruido. Había respondido su comentario sobre los naranjos con una precisión que todavía, semanas después, le provocaba algo incómodo en el pecho cada vez que lo recordaba. No era fragilidad lo que había en Leonor Heredia, era exactamente lo contrario. Y eso complicaba todo de una manera que Rogelio no tenía vocabulario para resolver. Regresó a la hacienda al mediodía y la encontró en el corredor lateral, sentada frente a los registros con el cabello ligeramente suelto por el calor, un mechón cayéndole sobre la sien sin que ella se molestara en acomodarlo. Tenía el ceño ligeramente fruncido, esa expresión de concentración que Rogelio ya había aprendido a reconocer
y sostenía la pluma con la misma firmeza con que, sospechaba, sostenía todo lo demás. No lo escuchó llegar. Rogelio se detuvo un momento en el umbral, más de lo que era necesario, antes de anunciarse con un paso deliberado sobre el piso de madera. Leonor levantó la vista. «El registro de octubre tiene un error», dijo ella, sin preámbulo. «Alguien sumó mal los jornales de la semana del 15. Son 4 pesos de diferencia». Rogelio se acercó lo justo para ver el folio que ella señalaba. El error estaba ahí, efectivamente, con la corrección de Leonor al margen en una letra pequeña y precisa. «Le diré a Carvajal», dijo él. «Ya se lo dije yo». Otro silencio. Rogelio levantó la vista del folio y por un momento breve y sin remedio, sus ojos se encontraron con los de ella a una distancia que no era la distancia habitual entre ellos. Leonor no se movió, él tampoco. Fue ella quien bajó la vista primero, volviendo a los registros con una naturalidad que le costó más de lo que aparentó. Rogelio se enderezó y salió del corredor sin decir nada más. Pero en el patio, solo, se descubrió con la comisura del labio levemente curvada hacia arriba. La borró antes de que alguien pudiera verla. El pueblo se llamaba San Isidro de los Llanos y tenía, como todos los pueblos pequeños, una memoria larga y una boca más larga todavía. Leonor fue al mercado un jueves por la mañana, acompañada de Petra y de uno de los peones de la hacienda que Rogelio había dispuesto sin explicación como parte de la rutina. Ella no protestó. Había aprendido que ciertas batallas con don Rogelio se ganaban mejor ignorándolas que enfrentándolas de frente. Era la primera vez que salía de la hacienda desde su llegada. El mercado ocupaba la plaza central, puestos de lona bajo el sol, el olor mezclado de especias y cuero y fruta madura, el ruido constante de voces y regateos que tenía esa música particular de los lugares donde la gente todavía se conoce por el nombre. Leonor caminó entre los puestos con Petra, eligiendo especias, revisando telas, anotando precios en la pequeña libreta que llevaba siempre consigo. Se sentía, por primera vez en semanas, algo parecido a normal. Fue entonces cuando lo vio. Don Severo Obregón estaba al otro lado de la plaza, conversando con 2 hombres junto a la entrada de la notaría. Era un hombre de unos 55 años, de contextura mediana y apariencia impecable. Sombrero de fieltro oscuro, chaqueta de paño fino, un bastón que no necesitaba para caminar, pero que usaba como accesorio de autoridad. Tenía el tipo de rostro que en un primer vistazo parece afable, mejillas llenas, bigote cuidado, la sonrisa fácil del hombre acostumbrado a ser recibido bien en todas partes. Leonor lo conocía de vista. Lo había visto 2 o 3 veces en su vida, siempre de lejos, siempre en situaciones en que su padre bajaba la cabeza con esa sumisión particular que le reservaba a los hombres que le debía algo. Lo que sintió al verlo ahora no fue miedo exactamente. Fue una incomodidad profunda, visceral, del tipo que el cuerpo registra antes de que la mente encuentre las palabras para justificarlo. Como cuando se entra a un cuarto y algo está fuera de lugar, pero no se sabe qué. Solo se sabe que algo no está bien. Don Severo no la había visto. Seguía conversando, gesticulando levemente, con esa actitud de hombre que nunca tiene prisa, porque sabe que el mundo puede esperar. Leonor desvió la vista y se volvió hacia Petra. «¿Conoces a ese hombre?», dijo en voz baja, con la barbilla señalando sin señalar. Petra miró de reojo, y volvió a ocurrir lo mismo que con el frasco de tintura en la alacena, esa fracción de segundo en que algo cruzó por su expresión y fue guardado antes de que terminara de mostrarse. «Es don Severo Obregón», dijo Petra con una neutralidad demasiado construida para ser genuina. «Tiene tierras al sur, negocios en varios pueblos». «¿Y don Rogelio lo conoce?».
Todo el mundo se conoce aquí. No era una respuesta. Era el esqueleto de una respuesta sin la carne. Leonor no preguntó más. Terminó las compras en silencio, con la vista al frente, pero con esa sensación instalada en el pecho como una piedra pequeña que no duele pero se siente en cada paso. Regresaron a la hacienda antes del mediodía. Don Rogelio estaba en el patio hablando con Carvajal cuando entraron. Levantó la vista hacia ellas con la brevedad habitual. Un vistazo de inventario, rápido y automático, y luego algo cambió. Sus ojos se detuvieron en Leonor un segundo más de lo normal. ¿Algún problema en el pueblo?, dijo. La pregunta iba dirigida a Petra, pero sus ojos seguían en Leonor. Ninguno, dijo Petra. Todo bien. Rogelio asintió. Volvió a Carvajal. Leonor subió a dejar las compras y cuando bajó, 20 minutos después, encontró a don Rogelio esperándola al pie de la escalera con una expresión que no era la de siempre. Era más tensa, más cerca de la superficie. La próxima vez que vaya al mercado, dijo, avíseme antes. Leonor lo miró. ¿Por qué? Porque es mi hacienda y prefiero saber los movimientos de quienes viven en ella. Salí con Petra y con el peón que usted mismo dispuso, dijo Leonor con una calma que costaba. ¿Qué movimiento hay que reportar en eso? No es un reporte, es una cortesía. La misma cortesía que usted me extiende cuando sale antes del amanecer cada 15 días sin decirle a nadie a dónde va. El silencio que siguió tuvo peso y temperatura. Rogelio la miró con esos ojos color ámbar que no revelaban nada y al mismo tiempo lo revelaban todo si uno sabía dónde mirar. Había algo en su expresión, un tirón breve, casi imperceptible, que no era enojo, era otra cosa. Algo más parecido a la conciencia súbita de que esta mujer veía más de lo que él había calculado. ¿Vio algo en el pueblo que le preocupara?, dijo él, y el cambio de tono fue tan sutil y tan deliberado que Leonor lo sintió como una llave girando en una cerradura. Ya no le hablaba como patrona empleada, le hablaba de otra manera, como si la pregunta importara de verdad. Leonor dudó un instante. Vi a don Severo Obregón en la plaza, dijo. Rogelio no se movió, pero algo en él sí, algo interno, invisible, que Leonor percibió únicamente porque llevaba semanas aprendiendo a leer los silencios de este hombre. ¿Le habló?, dijo él. No me vio. Rogelio exhaló despacio por la nariz, luego asintió, una sola vez, y se apartó del pie de la escalera. Bien, dijo solamente, y se fue hacia el despacho con esa caminata larga y sin apuro que Leonor ya reconocería en la oscuridad. Pero esta vez, antes de doblar el corredor, se detuvo un segundo. No se volvió. Solo dijo, con la voz apenas alzada por encima del silencio de la casa, «No salga sola». Leonor se quedó al pie de la escalera con esas 3 palabras instaladas en el pecho, calientes e inexplicables, como brasas de un fuego que nadie había encendido todavía. La iglesia de San Isidro de los Llanos olía a cera derretida y a ramas de romero seco que alguien renovaba cada semana sin que nadie lo pidiera. Era un edificio pequeño de paredes gruesas que mantenían el fresco incluso en agosto, con bancas de madera oscurecida por décadas de uso y un Cristo de yeso al frente que tenía la expresión particular de quien lo ha visto todo y ha decidido no opinar. Leonor llegó un domingo después de la misa, cuando la mayoría de los feligreses ya se habían dispersado hacia el mercado o hacia sus casas. Había venido con Petra, con el peón de costumbre siguiendo a distancia prudente, y había dejado a Petra conversando con una vecina en el atrio con la excusa de encender una vela adentro. El padre Álvaro estaba recogiendo los candelabros del altar cuando la escuchó entrar. Era un hombre de unos 60 años,
con el cabello completamente blanco y una espalda que comenzaba a curvarse con la suavidad inevitable de la edad. Tenía ojos pequeños y oscuros, de esos que parecen distraídos hasta que se fijan en uno, y entonces resulta que no se han distraído nunca. «Señorita Heredia», dijo sin sorpresa aparente. «Hacía tiempo que no la veía por aquí». «Soy nueva en la zona, padre». «Nueva en la zona, sí», dijo él, acomodando un candelabro con cuidado, «pero no nueva en el pueblo. La conozco desde que era niña, aunque usted no me recuerde». Leonor se acercó por el pasillo central. No fue a arrodillarse, fue directamente hacia donde él estaba. «¿Conoce bien a don Rogelio Castillo?», dijo. El padre Álvaro no se detuvo en su tarea. Siguió acomodando, con esa paciencia que tienen los hombres que han aprendido a no reaccionar a las preguntas directas. «Conozco a don Rogelio desde que su padre murió», dijo. «Era muy joven entonces. Cargó con cosas que no le correspondían cargar». «¿Cosas como cuáles?». Ahora sí se detuvo. La miró con esos ojos pequeños que no se distraían. «¿Qué es lo que quiere saber, señorita Heredia?». Leonor no se anduvo con rodeos. «Quiero saber por qué tiene el sello de don Severo Obregón en su despacho. Quiero saber qué tiene que ver Obregón con la deuda de mi familia. Y quiero saber por qué don Rogelio me pidió que no saliera sola después de que le mencioné haberlo visto en el pueblo». El silencio de la iglesia era distinto al silencio de la hacienda, más antiguo, más acostumbrado a guardar cosas. El padre Álvaro exhaló despacio, fue hacia la primera banca y se sentó con el cansancio tranquilo de quien no tiene prisa porque sabe que lo que viene toma su tiempo. «Siéntese», dijo. Leonor se sentó a su lado. El padre habló durante 10 minutos, con la voz baja y medida de quien cuenta lo que puede, sin contar lo que no le corresponde revelar. Y lo que Leonor escuchó fue suficiente para reorganizar completamente el mapa de lo que creía entender. Hacía poco más de 6 meses, le explicó, don Severo Obregón había adquirido la deuda de varias familias del pueblo, entre ellas la de los Heredia, en una operación que en la superficie parecía un rescate financiero y que por debajo tenía una arquitectura completamente diferente. Obregón no quería los pagos, nunca los quiso. Lo que quería era lo que venía después de que las familias no pudieran pagar: tierra, en algunos casos. En otros, y aquí el padre hizo una pausa que pesó más que cualquier palabra, otras cosas. No especificó. No necesitó hacerlo. Lo que sí dijo fue esto: don Rogelio había descubierto el plan de Obregón. ¿Cómo exactamente? No era algo que el padre pudiera o quisiera detallar, pero lo había descubierto y había actuado. ¿Compró la deuda?, dijo Leonor. Su voz sonó más quieta de lo que se sentía por dentro. «Eso tendrá que preguntárselo a él», dijo el padre. «Lo que sí le digo es que don Rogelio Castillo no es un hombre que actúa sin motivo, y los motivos que he conocido en él en todos estos años no han sido motivos pequeños». Leonor miraba el Cristo de yeso al frente sin verlo realmente. «¿Por qué no me lo dijo?», dijo, y la pregunta iba dirigida al aire más que al padre. «Si me rescató, ¿por qué no me lo dijo desde el principio?». El padre Álvaro la miró con algo que se parecía mucho a la compasión, pero que tenía también en los bordes un toque de ironía suave. «¿Y si se lo hubiera dicho desde el principio?», dijo, «¿usted lo habría creído?». Leonor abrió la boca, la cerró. No tenía respuesta, y la ausencia de respuesta era en sí misma la respuesta. Salió de la iglesia con la luz del mediodía cayendo vertical sobre la plaza y la cabeza llena de piezas que comenzaban a encajar, pero todavía no formaban una imagen completa. Sabía más que antes, suficiente para que el suelo bajo sus certezas se sintiera diferente, menos firme, pero faltaba algo.
Faltaba la pieza que explicaba el porqué de todo. ¿Por qué Rogelio? ¿Por qué ella? ¿Por qué tanto esfuerzo y tanto silencio de un hombre que, según todo lo que había observado, no le debía nada a nadie? Petra la esperaba en el atrio con una expresión que no preguntó nada. Caminaron de regreso a la hacienda en silencio, y Leonor, por primera vez desde que había cruzado ese umbral con su única maleta y el corazón golpeando demasiado fuerte, no pensó en cómo salir. Pensó en cómo entender. Don Severo Obregón llegó a la hacienda Castillo un miércoles por la tarde, sin aviso y sin invitación, montado en un caballo bayo que valía más de lo que la mayoría de los hombres del pueblo ganaba en un año. Leonor lo vio llegar desde la ventana de su habitación. Lo vio desmontar con esa facilidad estudiada de quien sabe que está siendo observado y lo disfruta. Lo vio ajustarse la chaqueta, tomar el bastón y caminar hacia la entrada principal con la calma absoluta de quien no concibe la posibilidad de que una puerta no se abra para él. Sintió el mismo malestar de la plaza del mercado, pero más concentrado ahora, más cercano. Se quedó junto a la ventana, sin moverse. Rogelio lo recibió en el patio. No lo hizo pasar adentro. Ese detalle, la elección de mantener la conversación al aire libre, en territorio neutro, visible para cualquiera que estuviera mirando, no fue accidental. Leonor lo entendió desde la ventana sin necesitar escuchar las palabras. Los dos hombres se miraron con la familiaridad particular de quienes se conocen demasiado bien para fingir cortesía, pero demasiado poco para prescindir de las formas. Obregón habló primero, gesticulando con la mano libre en ese estilo suyo de hombre que convierte la conversación en una actuación. Rogelio escuchó con los brazos a los costados y la expresión cerrada, respondiendo con frases cortas que desde la distancia Leonor no podía leer en los labios, pero que por el ritmo de la conversación eran negativas. Negativas, firmes, repetidas. Obregón cambió de tono. Algo en su postura se ajustó. Menos afable, más directo. Sacó un papel doblado del bolsillo interior de la chaqueta y lo sostuvo frente a Rogelio sin entregárselo, como quien exhibe una carta en un juego de naipes. Rogelio lo miró. No extendió la mano. La conversación duró otros 5 minutos. Al final, Obregón guardó el papel, se tocó el borde del sombrero en un saludo que tenía más de amenaza que de despedida, y se fue por donde había llegado. Rogelio se quedó solo en el patio. No se movió durante un tiempo que Leonor no supo cuantificar. Estaba de espaldas a la hacienda, mirando el camino por donde Obregón se alejaba, con las manos unidas detrás de la espalda y la cabeza levemente inclinada hacia adelante. Era la postura de un hombre que está calculando cuánto tiempo le queda. Esa noche, Leonor bajó al despacho. No fue por accidente, no fue a buscar agua, fue porque había tomado una decisión en la ventana de su habitación mientras veía a Obregón alejarse por el camino polvoriento, y las decisiones de Leonor Heredia, una vez tomadas, no esperaban hasta el día siguiente. Tocó la puerta con 3 golpes breves. Hubo una pausa. Adelante. El despacho era una habitación de techo bajo con paredes cubiertas de estantes hasta la mitad y un escritorio de madera oscura que ocupaba el centro como si siempre hubiera estado ahí. Una lámpara de aceite daba una luz amarilla y quieta sobre los papeles extendidos. Don Rogelio estaba de pie junto al estante lateral cuando ella entró, con un legajo en la mano que bajó con naturalidad, sin el apuro de quien esconde algo. La miró. Leonor cerró la puerta detrás de ella. «¿Qué quería Obregón?», dijo. «Asuntos de negocios». «No», dijo Leonor. «Asuntos de negocios no producen esa expresión». Rogelio dejó el legajo sobre el escritorio. Se apoyó levemente en el borde, cruzó los brazos y la miró con esa atención calculada de siempre.
Pero había algo diferente esta vez, una capa menos, como si el peso de la tarde hubiera desgastado parte del muro. ¿Habló con el padre Álvaro?, dijo. No era una acusación, era una pregunta directa, del tipo que solo se hace cuando ya se conoce la respuesta. Sí, dijo Leonor. Silencio. ¿Y? Dijo él. Y sé que usted compró la deuda de mi familia. Sé que Obregón no quería el dinero. Hizo una pausa. Sé que me trajo aquí para sacarme de su alcance. Rogelio no lo negó. Tampoco lo confirmó. La miró durante un momento largo y quieto, y en ese momento Leonor entendió que el silencio era, en él, la forma más honesta de hablar. Lo que no sé, continuó ella, y su voz era más quieta ahora, menos armada, es por qué. Una pausa. Usted no me conocía, no me debía nada. Arriesgó su propio nombre en un acuerdo que no le correspondía. ¿Por qué? Rogelio la miró durante un tiempo que se extendió más allá de lo cómodo. Luego se separó del escritorio, caminó hacia la ventana que daba al huerto y se quedó de espaldas a ella, mirando la oscuridad afuera. Cuando habló, lo hizo en voz baja, con esa economía de palabras que en él no era frialdad, sino la forma en que decía las cosas que realmente importaban. Porque conocía a Obregón, dijo. Sabía lo que haría con esa deuda, lo que haría con usted. Una pausa breve. No era algo que pudiera ignorar. ¿Por qué no?, insistió Leonor. Hay muchas cosas injustas en este mundo que los hombres ignoran todos los días sin perder el sueño. Rogelio no respondió de inmediato. Y en ese silencio, en esa fracción de segundo en que la respuesta existía, pero todavía no encontraba las palabras, Leonor sintió algo instalarse en su pecho con una claridad que no necesitaba confirmación. Lo entendió antes de que él hablara. Lo entendió en la manera en que sus hombros cambiaban levemente cuando ella entraba a una habitación, en la forma en que desviaba los ojos cuando los de ella lo encontraban de frente, en los 4 segundos exactos que la había mirado aquel primer día en el patio, antes de decir la frase más breve de bienvenida que había escuchado en su vida. Don Rogelio Castillo se volvió desde la ventana. La miró. Y por primera vez, desde que Leonor lo conocía, la expresión de su rostro no era la montaña. Era algo mucho más humano y mucho más vulnerable que eso. Porque no era cualquier persona, dijo con una voz que no alzó ni adornó. Era usted. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el silencio de 2 personas que acaban de cruzar una frontera que ninguna de las dos sabía exactamente cuándo habían empezado a caminar hacia ella. Leonor no respondió, pero tampoco se fue. Se quedó de pie en el centro del despacho, con la lámpara proyectando su sombra larga sobre el suelo, y por primera vez en muchas semanas no sintió la necesidad de tener todo bajo control. No sintió la necesidad de construir nada ni de proteger nada. Solo se quedó. Y eso, entre los dos, fue suficiente por esta noche. Don Severo Obregón no era hombre de esperar respuestas que no le convenían. 3 días después de su visita a la hacienda, hizo llegar un documento al juzgado del pueblo, una demanda formal impugnando la transferencia de la deuda de los Heredia, alegando irregularidades en el proceso de compra. Era un movimiento calculado. No necesitaba ganar el juicio. Solo necesitaba ensuciarlo todo lo suficiente para que Rogelio prefiriera negociar. Carvajal trajo la noticia a primera hora de la mañana con el papel en la mano y la cara de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Rogelio lo leyó en silencio. Lo dobló. Lo guardó. «Prepare el caballo», dijo solamente. Leonor se enteró por Petra, que se enteró por el peón, que había escuchado a Carvajal. Así funcionaba la información en la hacienda, en círculos concéntricos que tarde o temprano llegaban a todos. No esperó a que Rogelio le dijera nada.
Fue directamente al patio donde él ensillaba el caballo con esa eficiencia tensa de quien tiene la cabeza en otro lugar. «Conozco la letra de don Severo», dijo Leonor sin preámbulo. «La he visto en los papeles que mi padre guardaba. Sé cómo construye sus documentos, dónde pone las cláusulas que no quiere que lean». Una pausa. «Lléveme con usted». Rogelio la miró sobre el lomo del caballo. «No, no le estoy pidiendo permiso», dijo Leonor. «Le estoy ofreciendo algo útil. Usted decide si lo toma o lo deja». El silencio duró lo que duró. Luego Rogelio llamó al peón para que preparara un segundo caballo. El juzgado era una sala de techo bajo, con olor a papel viejo, y una mesa larga, detrás de la cual el juez Mondragón, un hombre de expresión cansada que había visto demasiados pleitos de tierras para sorprenderse por ninguno, revisaba el documento de Obregón cuando llegaron. Don Severo ya estaba ahí. Los vio entrar juntos y algo en su expresión afable se contrajo levemente, como una tela que alguien jala por una esquina. El juez Mondragón extendió el documento sobre la mesa y explicó la impugnación con la neutralidad de quien solo aplica la ley. Rogelio escuchó. Obregón sonrió con esa sonrisa de hombre que cree tener las cartas contadas. Fue entonces cuando Leonor habló. «¿Puedo ver el documento original de la deuda?», dijo dirigiéndose al juez. «El que firmó mi padre con don Severo». Mondragón la miró. Luego miró a Obregón, luego volvió a ella. Asintió. Buscó entre los papeles y lo extendió sobre la mesa. Leonor lo leyó despacio, con esa concentración que le fruncía levemente el ceño, y entonces señaló, con el índice, una línea en el margen inferior del segundo folio. «Esta cláusula», dijo, «establece que en caso de transferencia de deuda a un tercero, el acreedor original pierde todo derecho de impugnación si la transferencia se realizó antes del vencimiento del plazo». Levantó la vista hacia el juez. «La transferencia de don Rogelio se realizó 22 días antes del vencimiento. Está fechada aquí». Mondragón se inclinó sobre el papel. Don Severo dejó de sonreír. Rogelio no miró el documento. La miró a ella. Hubo un intercambio breve entre el juez y su asistente. El sonido de papeles revisados, una confirmación en voz baja. Mondragón se enderezó, se quitó los anteojos y los limpió con parsimonia. «La impugnación no procede», dijo. «La transferencia es válida». Don Severo tomó su bastón con una tensión que le blanqueó los nudillos. Miró a Rogelio con esa frialdad que ya no tenía nada de afable y que era, finalmente, su cara verdadera. «Esto no termina aquí», dijo en voz baja. «Para usted, sí», dijo Rogelio, con la misma calma de siempre. Obregón salió sin despedirse. Afuera, en la calle empedrada, el sol de la tarde caía sobre las piedras con esa luz densa y dorada de las 5. Leonor caminaba junto a Rogelio hacia los caballos cuando él se detuvo. Ella se volvió. Don Rogelio la miraba con esos ojos ámbar que en la luz de la tarde tenían un color que no había visto antes. Más cálido, más abierto. Abrió la boca, la cerró, y luego, con la torpeza honesta de un hombre que no tiene práctica en esto: «Gracias». Leonor lo miró durante un momento. «Estamos a mano», dijo, y siguió caminando hacia el caballo, con las mejillas ligeramente más calientes de lo que el sol de agosto podía justificar. Los días que siguieron fueron distintos, no de manera dramática. No hubo declaraciones ni gestos grandiosos. Fue algo más sutil y más profundo que eso. El espacio entre los dos simplemente se reorganizó. Como cuando se mueve un mueble que siempre estuvo en el lugar equivocado, y de repente el cuarto respira mejor. Comían juntos ahora. Sin que nadie lo hubiera propuesto formalmente, un día Petra puso 2 lugares en la mesa del comedor y ninguno de los dos dijo nada. Hablaban durante la cena de la hacienda, de los registros, de la siembra que se acercaba.
conversaciones prácticas que tenían por debajo una corriente diferente, una calidez que ninguno nombraba, pero que los dos sentían con la misma claridad. Petra observaba todo esto con la expresión de quien siempre supo cómo iba a terminar. Fue una noche de finales de septiembre, con el aire ya cargando ese primer frío seco que anuncia el cambio de estación, cuando ocurrió. Habían terminado la cena y Leonor había salido al corredor trasero con una taza de té, como hacía a veces cuando no tenía sueño. El huerto olía a tierra húmeda y a hojas que comenzaban a cambiar. Las estrellas estaban claras y abundantes sobre el cielo negro. Escuchó sus pasos antes de verlo. Rogelio salió al corredor, se apoyó en la columna de madera frente a ella y miró el huerto en silencio durante un momento. Leonor sostuvo la taza con las dos manos y esperó. «Hay algo que nunca le dije», dijo él sin preámbulo. «Hay varias cosas que nunca me dijo». «Sí». Una pausa. «Pero hay una en particular». Leonor lo miró de lado. Él seguía mirando el huerto, con ese perfil de líneas firmes que la luz de la lámpara interior recortaba contra la oscuridad afuera. «Cuando compré la deuda de su familia», dijo, «ya sabía que usted había rechazado 2 propuestas de matrimonio. Me pregunté por qué. ¿Y llegó a alguna conclusión?» «Llegué a varias, todas equivocadas». Hizo una pausa breve. «Luego la conocí y dejé de necesitar conclusiones. El silencio que siguió tenía la misma temperatura que el aire de septiembre. Fresco, limpio, del tipo que obliga a respirar profundo». Leonor bajó la vista a su taza. La sostuvo un momento más. Luego la dejó sobre el borde de la balaustrada con cuidado y se volvió hacia él completamente. «¿Sabe lo que me costó más trabajo en todo este tiempo?», dijo. Rogelio se volvió también, sus ojos ámbar en la penumbra. «No», dijo, «dejar de buscar la trampa». Una pausa. Estaba tan segura de que había un hombre que actúa sin pedir nada a cambio, que guarda silencio cuando podría usar la verdad como ventaja. Negó levemente con la cabeza. No tenía experiencia con eso. «Yo tampoco tengo mucha experiencia con esto», dijo él, y esto lo dijo mirándola de una manera que no dejaba lugar a ambigüedades. Leonor lo miró durante un momento largo. Luego dio un paso hacia él. Solo uno, pero en la distancia que habían mantenido durante meses, un paso era todo lo que hacía falta. Rogelio levantó la mano despacio y rozó con los dedos el mechón que siempre le caía sobre la sien. Ese mechón que ella nunca se molestaba en acomodar cuando estaba concentrada en los registros. Lo apartó con una delicadeza que no correspondía a las manos grandes y callosas de un granjero, y sin embargo era exactamente lo que eran. «Leonor», dijo, con su nombre en la boca por primera vez. Ella no respondió con palabras. Le sostuvo la mirada y en sus ojos oscuros no había ninguna de las defensas que había construido con tanto cuidado durante todos estos meses. Solo ella, solo esto. Él se inclinó despacio. Ella no retrocedió. El beso fue breve y quieto, como todas las cosas verdaderas que no necesitan demostrar nada. Cuando se separaron, el huerto seguía oliendo a tierra húmeda, y las estrellas seguían en su lugar. El mundo no había cambiado, solo ellos dos, solo eso. ¿Qué era? Descubrieron en ese momento exactamente suficiente. Se casaron un sábado de noviembre, cuando los campos olían a tierra fría y el cielo tenía ese azul denso y sin nubes que solo aparece en los días en que el otoño decide ser generoso. La ceremonia fue en la iglesia de San Isidro de los Llanos, con el padre Álvaro oficiando y esa expresión suya de quien no se sorprende, pero sí se alegra. No fue una boda grande. No hubo invitados de apellidos ilustres ni banquetes que duraran 3 días. Fueron los peones de la hacienda, Carvajal con su traje del domingo,
Petra con el moño tan apretado como siempre, pero los ojos brillantes de una manera que no admitía negación, y don Isauro Heredia sentado en la primera banca, con los hombros menos caídos que la última vez que Leonor lo había visto. Envejecido, disminuido, pero presente. Ella lo había mandado llamar, no porque hubiera olvidado, Leonor no era de las que olvidaban, sino porque había decidido que cargar el peso del rencor hacia adelante era un lujo que tampoco podía permitirse. Rogelio la esperaba al frente con la misma camisa de lino de siempre, pero planchada, sin adornos, sin poses, solo él, con esos ojos ámbar fijos en ella desde que cruzó el umbral, con una expresión que Leonor tardó un momento en identificar porque nunca antes lo había visto así. Era felicidad, simple, sin disfrazar. Caminó hacia él sola, con la espalda recta y las manos libres, sin nadie que la entregara. Eso también había sido decisión suya. Esa noche, ya en la hacienda, con el fuego encendido en la sala y el viento de noviembre golpeando suave las ventanas, Rogelio le dio un sobre. Leonor lo miró. «¿Qué es esto?» «Algo que debí darte antes», dijo. «O quizás en el momento exacto. No estoy seguro». Lo abrió. Adentro había una sola hoja. Una carta, escrita con letra apretada y antigua. No la de Rogelio. La fecha en el encabezado era de hacía casi 2 años. Era de su madre. Leonor levantó la vista, confundida. «Tu madre me la envió», dijo Rogelio con voz quieta. «3 meses antes de morir. No nos conocíamos. Me escribió porque había escuchado, a través del padre Álvaro, que yo era el único hombre de la región que había enfrentado a Obregón y no había salido perdiendo». Hizo una pausa. «Me pedía que cuidara de ti si algún día llegaba a ser necesario. Decía que no tenía mucho que ofrecer a cambio, que solo podía ofrecerme su palabra de que tú valías cada esfuerzo». Leonor no respondió. Miró la carta. La letra de su madre, esa letra inclinada hacia la derecha que reconocería en cualquier parte, llenaba la página con frases que no leyó en ese momento porque los ojos no le funcionaban del todo bien. Rogelio se acercó y se sentó a su lado sin decir nada más, sin intentar llenar el silencio con palabras que no hacían falta. Leonor dobló la carta con cuidado, la sostuvo entre las manos un momento y luego, sin buscarlo, sin decidirlo, recostó la cabeza en el hombro de él con la naturalidad de quien llega a un lugar al que siempre perteneció. El fuego crepitó, el viento siguió en las ventanas, y Leonor Heredia, que había aprendido desde niña que el llanto era un lujo que los pobres no podían permitirse, lloró en silencio, por primera vez en muchos años, sin que eso se pareciera en nada a una derrota. Y así termina la historia de Leonor y don Rogelio. Una deuda que en realidad nunca fue una deuda, sino el camino más largo y más honesto hacia algo que los dos merecían. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿El momento en que Rogelio confesó por qué la rescató o la carta de la madre al final? Quiero leer lo que sintieron. Y si tienen ideas para la próxima historia, un tema, una situación, algo que les gustaría ver, déjenlo también. Muchas de las historias que traemos nacen de lo que ustedes nos proponen. Si todavía no están suscritos, este es el momento. Hay mucho más por venir.